¿Cómo les va? Un gusto saludarlos nuevamente en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Y en esta ocasión quiero hablarles sobre un personaje del que no había hablado yo antes, pero que se dio la ocasión de hacerlo en virtud de que presentamos hace unos días en la Cámara, en el Espacio Cultural San Lázaro de la Cámara, un libro sobre él. Se trata de Luis Cabrera. El libro es este, Luis Cabrera, La fuerza de la voz y la palabra, de Germán García García, que está editado por Ediciones de Lirio y la UAP, la Universidad Autónoma de Puebla. Luis Cabrera era originario de Puebla, de Zacatlán de las Manzanas, me parece que es donde nace, y pues nos ha dado pauta esa presentación para hacer algunos comentarios al respecto, y yo por eso les quise traer este libro, promover la compra del libro. Pueden ustedes ingresar a la página de Ediciones de Lirio y ahí hay una sección de compra para que lo adquieran. Luis Cabrera es una figura fundamental de la Revolución Mexicana. A lo mejor no es recordado o reivindicado como debería de serlo, sobre todo a la luz de lo que está ocurriendo con la administración del presidente López Obrador, que tampoco es que él lo haya inventado. Si no recuerdo mal, en sexenios anteriores, creo recordar que es común que los años se advoquen a alguna figura de la historia. No lo tengo investigado, pero me parece que se solía hacer, o en algún momento se hizo. En todo caso, lo que ha ocurrido, como sabemos todos, es que en la administración del presidente, pues cada año se declara el año de alguien, se advoca a alguien. A ver, si no recuerdo mal, pues no me acuerdo bien. En fin, este año es el año Felipe Carrillo Puerto. El año pasado me parece que fue el año de Ricardo Flores Magón. El anterior me parece que fue el de Francisco Villa. O sea, Carrillo Puerto, Flores Magón, Francisco Villa. Creo que ya ha habido un año dedicado a Emiliano Zapata, que me parece que fue el 19, porque en el 19 lo asesinan. Y me falta un quinto. Pero bueno, por ahí va la cosa. Además de eso, recordemos que en la escenografía que tiene el presidente y el gobierno de la 4T, pues siempre están, ¿se acuerdan? ¿No? En el back de las mañaneras siempre está al principio unas composiciones con figuras fundamentales de la historia de las tres transformaciones previas. Está Hidalgo, Morelos, José Ortiz de Domínguez, me parece que está también Leona Vicario, Madero, Juárez, creo que Cárdenas está por ahí, etcétera. Entonces, bueno, en fin, son las figuras fundamentales de la historia, y bueno, es un gran acierto, desde luego, como no podría ser de otra manera, esta recuperación visual de estas figuras decisivas a partir de la cual se puede anudar, se puede encontrar los amarres fundamentales de la historia nacional, pero desde luego, bueno, como toda selección, pues toda selección tiene que dejar fuera a otras figuras. Yo rescataría pues principalmente a dos. Una es, o también incluso tres, yo pondría a José Vasconcelos, la verdad, en esos paneles que ponen y se ponen a figuras fundamentales. Yo pondría a José Vasconcelos y también pondría a Andrés Molina Enríquez, del que también siempre hablo, y a Luis Cabrera. Eso es lo que ahí quiero llegar. Yo pondría a Luis Cabrera. Él es más o menos contemporáneo de Vasconcelos y de su generación. Recordemos que Vasconcelos nace en 1882 y muere en 1983, no me acuerdo, bueno, 82, 83, y muere en 1959 de la misma manera que Alfonso Reyes. Alfonso Reyes muere en el 59, pero nace en 1889. Luis Cabrera es un poco mayor que ellos, él nace en 1876 y muere en 1954, pero fue una figura fascinante, verdaderamente, Luis Cabrera. Por eso tiene tanto valor la recuperación de su figura que hace Germán García en este libro breve, pero muy bien compactado. Es un libro apasionado, ciertamente, porque Luis Cabrera fue una figura de grandes pasiones políticas, que para situarlo en su justa dimensión habría que, bueno, antes, sí, para comenzar a situarlo, vale la pena servirnos de un libro que también, recuerdo bien que ya hablé de este libro en su momento,
que es La ideología de la Revolución Mexicana del profesor Arnaldo Córdoba. Es un libro extraordinario en donde hace una cartografía de las principales corrientes, movimientos e ideologías y figuras que vendrían a conformar esa dialéctica compleja, que fue una dialéctica muy compleja. La Revolución Mexicana no es un proceso unívoco ni monolítico, sino que es un conjunto de dinámicas, un conjunto de conflictos que convirgieron en una guerra civil que más o menos duró 30 años, de 1910 a 1938, y que terminó configurando a la distancia la matriz vertebradora del Estado mexicano moderno, de suerte tal, como también ya he dicho muchas veces, pues las grandes discusiones respecto del siglo XX mexicano y lo que va del XXI se dan cuando tienen rigor, cuando tienen profundidad histórica, cuando no son frivolidades periodísticas o discusiones de coyuntura, sino cuando se le quiere meter profundidad a un análisis respecto al siglo XX mexicano y lo que va del XXI, es inevitable situarnos en las coordenadas de esa matriz de la Revolución Mexicana. Por eso tiene tanto interés un libro como este, por ejemplo, ¿no? que te explica eso. Entonces, lo que hizo el profesor Córdoba, él organiza en 6 apartados el libro para explicar esta matriz. El primer apartado del libro es liberalismo y positivismo, que es claramente las dos principales corrientes a partir de las cuales se puede explicar el último tramo del siglo XIX. El liberalismo como el movimiento, la gran tendencia ideológico-política organizada que cuaja fundamentalmente en la Revolución de Ayutla del 54 y desemboca en Juárez, el juarismo, la Guerra de Reforma y la restauración de la República. Entonces, incluido Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era miembro del Partido Liberal, ¿no? Es la extensión del Partido Liberal. Entonces, por un lado el liberalismo y por el otro el positivismo, que como también en su momento lo recordé, y hablamos mucho de esto cuando expliqué la historia mínima de la educación en México. El positivismo fue la doctrina filosófica que a partir de la cual se organizó el sistema educativo de ese último tramo del siglo XIX durante el Porfiriato, en virtud de que Gabino Barreda, que estudió con Comte en Francia, implanta en México el positivismo como la doctrina filosófica de la Escuela Nacional Preparatoria. Y entonces liberalismo y positivismo son esas dos primeras corrientes fundamentales a partir de las cuales se entiende el México moderno. Como recordarán bien, la historia moderna de México de Daniel Cosío Villegas arranca en el Porfiriato, ni más ni menos, ¿verdad? Esa es la cuestión. Entonces, primer apartado. El segundo apartado, del liberalismo al populismo. Entonces, es decir, dentro de esa matriz ideológico-político liberal comienzan a aparecer o a cobrar consistencia política problemas de carácter popular, ¿no? El pueblo comienza en función de las contradicciones dadas por el desarrollo del capitalismo, el pueblo, las masas comienzan a adquirir fuerza histórica, potencia histórica, y entonces comienza a darse un planteamiento populista, digámoslo así, ¿no? La cuestión populista, digámoslo así. La tercera sección es la otra revolución, que es cuando habla de Zapata, Villa, los movimientos campesinos que toman las armas. El cuarto apartado, la asunción del populismo. El quinto apartado, el caudillismo en la ideología populista. Y el sexto capítulo, la política del hombre fuerte. Donde aparece Luis Cabrera en el segundo capítulo, del liberalismo al populismo. Ahí Arnaldo Córdoba organiza este capítulo en los siguientes apartados: 1, el retorno liberal; 2, el desarrollo en la libertad; y 3, el redescubrimiento del pueblo. Y ahí aparecen varias figuras fundamentales: Madero, Orozco, Pascual Orozco, el programa del Partido Liberal Mexicano, que es el partido magonista, o el programa magonista, Andrés Molina Enríquez y Luis Cabrera. Ahí es donde está Luis Cabrera, y de hecho viene después de Andrés Molina Enríquez, porque Molina Enríquez fue de alguna manera el mentor ideológico y doctrinario de
Luis Cabrera, recordemos a Molina Enríquez, su texto son 3 textos fundamentales: Los grandes problemas nacionales de 1909, previo a eso Juárez y la Reforma de 1906, y después en 1935 la Revolución Agraria en México. Molina Enríquez, una de las mentes más lúcidas y potentes que produjo México en ese periodo. Él habrá nacido en 1860 y tantos y muere por ahí de los 30 o los 40. Yo sostengo que Molina Enríquez es el autor que te permite comprender la evolución histórica de México desde una perspectiva materialista, no necesariamente marxista, pero muy parecida, y sus estudios son de una profundidad tremenda para comprender lo que es México, incluido el día de hoy. Y Luis Cabrera, los dos estudian Derecho, y Luis Cabrera trabajó en el despacho jurídico de Molina Enríquez. Entonces, esa herencia de Molina Enríquez llega hasta Luis Cabrera, sobre todo en virtud de que él, en el proceso constituyente de Querétaro, de 1917, toda la legislación agraria fue desarrollada por Luis Cabrera. Entonces, esa es la primera cuestión, ¿no? ¿Cómo situarlo según, por ejemplo, el libro del profesor Arnaldo Córdoba? Y por otro lado, ¿qué ocurre con Luis Cabrera? Luis Cabrera fue un hombre que, como dijo Rubén Darío, y como muchas grandes figuras de esa generación tan extraordinaria que fue la generación de Ayutla, combinaron lo que Rubén Darío llamaba las 3P: poesía o letras, digámoslo así, periodismo y política. Esos fueron los 3 elementos fundamentales que ejerce Luis Cabrera. De hecho fue poeta también, pero bueno, en fin, él fundamentalmente fue un hombre de letras, un gran erudito con una pluma extraordinaria, sublime. Sus textos son emocionantes y bellamente escritos. Mezcló el periodismo y desde luego la incursión en política. Él se caracterizó por haber desarrollado, así como la generación de Vasconcelos, Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña, Julio Torri, Jesús T. Acevedo, Martín Luis Guzmán, la generación del Ateneo, así como ellos enderezaron una crítica filosófica al positivismo, ¿verdad? Para volver al esquema de Córdoba, ¿verdad? Liberalismo y positivismo. En 1907, el Ateneo de la Juventud crea lo que se llamó la Sociedad de Conferencias. Eso después se transformó en Ateneo de la Juventud, después se le cambió el nombre a Ateneo de México, y después ya pues, la propia Revolución Mexicana hizo que eso se diluyera, pero quedó sembrada una tradición intelectual extraordinaria que fue la de esta generación de jóvenes que enderezaron una crítica, ya digo, al positivismo como la doctrina que legitimaba y sustentaba la dictadura porfiriana. Entonces, así como desde el frente filosófico el Ateneo ejerció la crítica al positivismo, desde el frente periodístico estaba la crítica más frontal, más beligerante, digámoslo así, política, en el estricto terreno político, al porfiriato, a la dictadura porfirista. Y ahí habían fundamentalmente no eran solamente ellos, pero había 2 movimientos o 2 grupos fundamentales. Por un lado, los Flores Magón, el magonismo, el periódico Regeneración, el Hijo del Aguizote, esa tradición de periodismo anarquista, que era una crítica constante al porfiriato. Y por otro lado, los textos de Luis Cabrera, que él los firmaba con heterónimos, con seudónimos. Firmaba, por ejemplo, tenía anagramas, una de sus firmas era licenciado Lic Blas Urrea. El anagrama es una composición de letras que conforman un nombre y que son acomodadas diciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, Lic Blas Urrea es el anagrama de Luis Cabrera. Si ustedes reacomodan las palabras, van a tener Luis Cabrera. Entonces, él es como así firmaba sus artículos, y Luis Cabrera se destacó por la valentía que tuvo, porque claro, bueno, siempre ha sido, al día de hoy también es una profesión peligrosa el periodismo, pero tanto como entonces, o tanto como hoy, el periodismo prácticamente suponía poner en riesgo la vida. Entonces Luis Cabrera se destacó por la crítica furibunda que hacía tanto al porfiriato de manera general, como particularmente él fue de los primeros que comenzaron a señalar con nombre y apellido a el grupo que se conoce históricamente como el grupo de los científicos, que era este grupo de positivistas, era un conjunto de oligarcas
que estaban nucleados alrededor de José Yves Limantour, que fue el ministro de Hacienda que sustituye a Matías Romero en el Ministerio de Hacienda, y que constituyó un grupo de poder al interior del porfiriato. Luis Cabrera fue de los primeros que comenzaron a señalar el hecho de que en realidad quienes verdaderamente gobernaban, quienes verdaderamente tenían el poder, era el grupo de los científicos de Limantour. Y entonces esto él lo filtraba en textos de gran valentía y además de una redacción apasionante en la prensa de esos momentos, en la prensa democrática, en la prensa en la prensa de oposición. Entonces ese fue su segundo gran momento, y después el tercer gran momento pues fue ya su participación en el movimiento de la revolución como tal. Hay una carta famosísima que él envía a Francisco I. Madero cuando es presidente, el texto famoso que se llama La revolución es la revolución, porque Luis Cabrera veía con recelo, veía con alarma, veía incluso con enojo la tibieza de Francisco I. Madero en las decisiones que iba tomando, nomás tomar el poder, pero también tampoco hay que ser tan exagerados porque pues en realidad eran periodos muy breves los que Madero gobernó, muy poco tiempo. Sin perjuicio de que, claro, hace 100 años los ritmos eran distintos a los de ahora, ¿no? Pero de todas maneras, pues era muy poco tiempo para que pudiera poner en marcha un proceso de verdadera transformación. Solamente lo que hizo Madero fue echar a andar cosas, echar a andar cambios. Después lo asesina Victoriano Huerta y bueno, vino todo lo que sabemos. Vino después todo lo que todos sabemos. Pero en todo caso, Luis Cabrera, en este texto, en esta carta de La revolución es la revolución, señalaba la necesidad de destruir literalmente el antiguo régimen para construir algo nuevo, porque de lo contrario, si no se destruía de manera radical el antiguo régimen, pues esos reductos, esas instituciones, esos elementos que se mantenían todavía iban a impedir el verdadero avance transformador del proceso que se supone que estaba en marcha, bueno, que había puesto en marcha Madero. Todos sabemos qué es lo que ocurrió, ¿verdad? De alguna manera Luis Cabrera llevaba la razón. En la presentación que hicimos del libro, en donde estuvo mi querido amigo Alberto Enríquez Perea, profesor del autor de Germán García, él hizo una afirmación muy interesante porque dijo: Luis Cabrera no necesariamente, bueno, no dijo necesariamente, eso lo digo yo, lo dijo así: Luis Cabrera no era un demócrata, Luis Cabrera era un revolucionario, que es una afirmación fuerte, y puesta de esa manera parece que es pues sí, un planteamiento excluyente, ¿verdad? O eres demócrata o eres revolucionario. En fin, la formulación tiene mucho interés. Y él dijo, claro, él no era demócrata, no era momento de democracia, era momento de revolución, ¿no? Es lo que estaba afirmando en esta consigna Alberto Enríquez Perea, porque efectivamente Luis Cabrera era un revolucionario porque era consciente de que había primero que destruir, literalmente, había que destruir para después construir. Ese es el asunto, ¿verdad? O sea, no era un anarquista, ¿verdad? Y no actuaba desde la irresponsabilidad, pero sí sabía que había que operar un cambio político profundo, y para eso el paso uno era destruir. Y eso era la idea de la revolución, y por eso me quedo yo también con esta idea de Alberto Enríquez Perea, de que Luis Cabrera era un revolucionario. De hecho, Enrique Ramírez y Ramírez, que fue este gran periodista, político, marxista, contemporáneo de José Revueltas, él decía, claro, los dos grandes teóricos de la Revolución Mexicana fueron Vicente Lombardo Toledano, desde una perspectiva marxista-leninista, y Luis Cabrera, desde una perspectiva no marxista, ¿no? Luis Cabrera era más bien, pues, tal vez una perspectiva liberal, pero de un coraje extraordinario. Entonces, leer los textos de Luis Cabrera es una verdadera emoción. Hay grandes lecciones de civismo, de patriotismo, de valentía política, de inteligencia. Es un ejemplo extraordinario de cómo las ideas pueden ser puestas a trabajar en el terreno del combate y la dialéctica política de una manera verdaderamente extraordinaria. Y bueno, lo que ocurrió después con Luis Cabrera es que, así como ocurrió con toda esta generación de intelectuales que estaban desarrollando
pensamiento, escribiendo, haciendo revistas, etc. Lo que pasó es que cuando estalla la revolución, sobre todo cuando arranca el proceso, la fase carrancista, es decir, la fase constitucionalista que tiene lugar después de que Huerta asesina a Madero y a Pino Suárez, pues ya muchos miembros del Ateneo o de esta generación pues se van con distintos bandos, al grado tal de que, por ejemplo, Antonio Caso aceptó un cargo académico de Victoriano Huerta, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, en fin, pues no estamos aquí para juzgar, sino simplemente para entender qué es lo que ocurrió. Entonces, lo que pasó con Luis Cabrera, él no formó parte del Ateneo de la Juventud, él estaba como en otra escala, en otro ámbito más periodístico-político, para recordar esta de las 3P de Rubén Darío, y después Luis Cabrera se une al carrancismo y fue de hecho el encargado de Hacienda de Venustiano Carranza, hasta la muerte de Carranza, y después él, ya que concluye la revolución, recordemos que él muere en el 54, pues fue un hombre que se dedicó a la escritura, al análisis. Tiene un texto muy interesante que se llama La Revolución de Entonces y la de Ahora, en donde hace una crítica de cómo evolucionaron los acontecimientos después de la Revolución Mexicana, después de la expropiación petrolera. Fue un crítico de cómo evolucionó el régimen de la posrevolución y por tanto tiene tanto interés leer la obra de Luis Cabrera. Esta obra está compilada por fundamentalmente la maestra Eugenia Meyer. Compiló la obra completa en 4 tomos, esta obra periodística, literaria e histórica de Luis Cabrera en 4 tomos que está editado por la UNAM. Son tomos de un color verde, como verde turquesa, una cosa así, son muy vistosos los libros. Y esos son los libros que yo durante mucho tiempo, yo tuve toda una temporada en mi formación intelectual de una lectura febril y apasionada de la obra de Luis Cabrera. En mi mochila siempre traía uno de esos tomos, leyéndome los artículos de Luis Cabrera, mientras después leía a José Revueltas u otros. Y ahora que menciono a Revueltas, hay que recordar también, aquí para complementar la tesis de Ramírez y Ramírez, que para entender la Revolución Mexicana habría que leer la obra de Vicente Lombardo Toledano, desde luego, los trabajos de Luis Cabrera y el ensayo sobre un proletariado sin cabeza de José Revueltas, además de los ensayos sobre México de José Revueltas, que también son elementos de gran valor historiográfico para comprender la evolución de la historia de México y la propia Revolución Mexicana. El libro de Germán García está conformado por 3 capítulos. El primero se llama Crítica del gobierno porfirista y es cuando habla de la parte periodística fundamentalmente. El capítulo segundo es Revolución, último camino, que es cuando es Cabrera un revolucionario, un político revolucionario, dicho también con Alberto Enríquez Perea, y el capítulo 3 es El hombre del Congreso, porque como recordarán, él formó parte del Congreso Constituyente, me parece que fue la legislatura 26 o 27, me parece, la legislatura constituyente de Querétaro. Acuérdense, las legislaturas, ahorita está por terminar la legislatura 65, 65 en la Cámara, arranca la legislatura 66, si no me estoy equivocando, sí, la 66, y el cómputo de las legislaturas, recuérdenlo bien, comienza con la legislatura constituyente de 1857. No es la única legislatura que ha habido, desde luego, ¿no? Las legislaturas arrancan con la legislatura, la Primera República de 1824, el antecedente pues es el Congreso de Chilpancingo, pero en todo caso el cómputo vigente de nuestras legislaturas arranca con la Constitución, con el Constituyente de 1857, esa es la legislatura 1, y entonces estamos en la legislatura 65 por arrancar la legislatura 66. Entonces, como les recordaba, Luis Cabrera tiene una participación importante en ese constituyente y participó de manera muy puntual en la legislación agraria, recordando o en el ejercicio de la herencia de Andrés Molina Enríquez. En la presentación también hizo un comentario interesante Germán García al decir que el valor que tiene un libro como este en el presente se da por virtud de la posibilidad que nos ofrece el estudio de estas figuras y de estos procesos para hacer analogías históricas. Es decir,
en función de todo, que aquí está la fascinación que produce la historia, ¿verdad? Utilizarlo como analogía para entender los acontecimientos del presente. Luis Cabrera sirve muchísimo, es de gran utilidad, de gran fecundidad analítica, analizar su obra para más o menos también poder comprender cómo van dándose los movimientos, los enroques, las rupturas, las tensiones, la configuración de la oposición, etcétera, en la actualidad. Y sobre todo, esto tiene una importancia de primer orden en función del hecho de que, como tenemos dicho ya reiteradas veces, este es un proceso que tiene una profunda impronta histórica, una profunda o una firme y consciente y clara interpretación histórica, al grado mismo de que se llama ya una cuarta transformación. Como también tengo dicho, pues esto supone un problema metodológico, pero en todo caso estamos aquí ante una cuarta transformación cuyo antecedente inmediato es la tercera transformación, que es la Revolución Mexicana. Por eso tiene tanto valor leer la obra de figuras como la de Luis Cabrera. Así que bueno, pues esto es lo que yo tenía pensado para esta ocasión. Recomiendo muchísimo Luis Cabrera, La fuerza de la voz y la palabra, de Germán García García. Está editado por Ediciones Delirios. Ustedes entran a la página electrónica, ahí está la posibilidad de comprarlo, y a leer a Luis Cabrera, que es uno de los grandes de México, uno de los grandes de la Revolución Mexicana, y un ejemplo, y con esto concluyo, un ejemplo de cómo tiene lugar esa transición entre lo que Marx caracterizó como el paso de las armas de la crítica a la crítica de las armas, ¿verdad? Es muy bonito este quiasmo, ¿no? Siempre utilizaba quiasmos Carlos Marx. El quiasmo es una figura retórica en la cual tú cambias las palabras para encontrarle sentidos distintos y jugar un poco con ello, ¿verdad? No se trata de un juego, pero bueno, se entiende lo que quiero decir. Entonces Marx decía, hay que pasar de las armas de la crítica a la crítica de las armas. Bueno, pues Luis Cabrera es un ejemplo clarísimo de cómo el ejercicio de la crítica periodística, la crítica retórica, ¿no? La crítica escrita, da pie a la crítica de las armas, al proceso revolucionario, a la toma de las armas como un elemento fundamental cuando quieren realizarse cambios estructurales en una sociedad histórica determinada. Nos vemos la próxima.